Hola Dulce, encantado de saludarte. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien y encantada de estar aquí en tu programa contigo. Genial, sí, porque hoy nos presentas tu libro El arte de seducir a tus clientes, neuroescritura para líderes. ¿Cómo surge la idea de publicar este libro? Surgió a raíz de uy, perdona. A raíz de un libro anterior que había escrito hacía 3 o 4 años, Ajá, en el que era para creatividad para comenzar a escribir. sí. Y era justamente para ayudar a personas que querían empezar con la escritura de una manera pues como hobby y relajada. Después de varios años y estando trabajando con las redes sociales, me di cuenta que realmente también había gente que me preguntaba sobre cómo escribir en las redes, ¿no? Cómo escribir en un artículo, un blog, en Facebook. Y claro, es verdad, es que en los últimos años ha crecido tanto las redes Hmm, que se queda uno en la masa, ¿no? No sí. se ve, no se vislumbra. Y de ahí salió un poco la idea de aunar un poco lo mejor de aquel libro de creatividad que ayudaba a empezar a escribir y también algún elemento de neuroescritura o de escritura hipnótica Ajá. que pudiera servir para que la persona, digamos, a la hora de escribir un mensaje fuera más seductora, fuera más atractivo y por lo menos se destacara dentro de la masa. Hmm. Porque ¿qué diferencias destacarías entre escribir ficción y no ficción? ¿Se emplean las mismas características, elementos? ¿Cómo funciona? Bueno, en ficción tiene la ventaja de que hay una escritura mucho más imaginativa, es más narrativa Hmm, realmente, ¿no? En no ficción, desarrollo personal, autoayuda, pues es como si estuvieras hablando a un amigo, ¿no? Le Ajá. estuvieras comentando sobre un tema o digamos, algún elemento en el que tú estás compartiendo con ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, la forma de escribir es diferente, aunque a la hora de enfrentarse a la escritura es muy parecida, eso sí es verdad, pero sobre todo en el temor, ¿no? De lo hago bien, no Hmm. lo hago bien. Entonces, pero la dinámica en sí, lo que es la herramienta, las estrategias, te sirve tanto para una como para otra. Ajá, es la misma estructura, ¿no? Digamos. Exactamente, sí. Es más la forma en que habla que en realidad lo que hace, porque lo que hace es exactamente igual, ¿no? ¿Y qué errores son los más habituales a la hora de escribir? ¿Qué te vas encontrando? Pues el principal, que yo creo que caemos todos ahí Ujú. en el principio, es que intentamos hacer una escritura como muy llamativa, pero nos salimos un poco de lo que nosotros estamos acostumbrados a cómo hablar o a cómo tratar un tema, ¿no? Queremos hacer algo que a la gente le guste y entonces intentamos hacer un lenguaje como más sofisticado, Ajá. más elegante, más serio. Y Sí, a de, lo de mejor cara a la muchas galería, personas ¿no? sí. De lo que se suele decir de cara a la galería. Claro, con la intención más que nada de agradar, no lo Exacto. hacemos con mala intención, pero intentamos que las personas como que nos vean como que tenemos algo que decir, ¿no? Y realmente es al contrario, es decir, yo en estos años, fíjate que ahora voy a cumplir casi 6 años después de esa creatividad primero, Ajá. lo que me he dado cuenta es que a la gente lo que le llama la atención es la cercanía, ¿no? El que cuando esté leyendo le estés tratando del tú, el que le hagas pensar, el que le hagas preguntas y el intentar estar leyendo e implicarse en la lectura como si estuviera en una conversación, ¿no? Pero ese sí, ese es el fallo que generalmente Hmm, siempre cuando hacemos un taller, un seminario, es lo primero que les tengo que decir. Escriban con el sentido que ustedes hablen. claro, Evidentemente no podemos hablar como hablamos en casa, está claro, ¿no? Pero sí, sí con ese sentido, ¿no? De estar hablando a un amigo, a un conocido. claro. Digamos que nos metemos en una voz de escritor que no nos corresponde, ¿no? Queremos eso, pues Lo buscar una voz hacemos, que no es nuestra. lo hacemos inconscientemente, Hmm, sí, es verdad. Y realmente lo que tenemos que buscar es nuestra forma de expresarnos, porque entonces somos mucho más auténticos. Y curiosamente en la escritura, igual que cuando uno habla, pues da mucha información por el tono, por la forma en que respira, por la forma en que contesta. A la hora de la lectura también se da mucha información. Entonces una persona cercana se nota a la hora de leer, ¿no? ajá. ¿Y la creatividad cómo la podemos entrenar? Mira, hay estrategia, pero la creatividad es algo que también siempre suelo comentar, el hecho de que lo tenemos todo. Mucha gente dice, es que yo no soy creativa, es que yo no tengo imaginación, es que yo no sirvo para esto. Y la verdad es que no, es decir, todos hemos nacido niños y los niños son 300% creativos.
Entonces, Hmm. el problema es que cuando vamos creciendo, pues evidentemente vamos priorizando, ¿no? Y hay cosas que dejamos atrás, pues porque no nos sirven para nuestro día a día, ¿no? Entonces, un poco sencillamente conectar con ella, es decir, una vez que ya vuelves otra vez a decir, ay, mira, me gustaba tal cosa cuando era niño, Hmm. ya empieza un poco uno a recordar cosillas que les puede servir, ¿no? Y es como cualquier otra cosa, es entrenarla. Hmm. Es sencillamente, pues, sentarte, si te gusta escribir, por ejemplo, blog en las web, pues todos los días un artículo, ¿no? Incluso puedes empezar, que a veces yo insisto un poco en eso, con cosas que te pasaban a ti cuando eras más joven o más pequeña o que veías, ¿no? Y eso siempre pues es llamativo porque siempre habrá alguien que ha pasado algo por el estilo Claro. o que ha tenido una experiencia parecida, ¿no? Entonces te vas soltando, vas cogiendo confianza, la otra persona te va leyendo y vas rompiendo y poco a poco con la práctica pues ya no te hace tanta falta estar tan consciente de ella, ¿no? Hmm. A muchas personas les pasa que tienen una idea en la cabeza, pero no saben cómo plasmarla, ¿no? En el papel. ¿Qué les puede recomendar? Sí, suele pasar con frecuencia, pero es debido a eso, a lo que te comentaba, al miedo Ajá. a empezar, sobre todo al miedo a agradar, ¿no? Al que la persona que te lee pues te acepte. Mira, una estrategia que a mí siempre me ha funcionado muchísimo es la de pensar en un avatar. Es decir, una persona que la tengo, digamos, imaginativamente delante, una persona amiga, una persona a la que yo quiero tratar ese tema. Por Hmm. ejemplo, yo ahora mismo, pues, estoy haciendo un libro sobre escritura, ¿no? Gente que va a empezar a escribir. Yo me imagino a la persona, me la imagino físicamente, psíquicamente, qué relación tiene en su vida. Entonces, le hablo como si fuera una amiga. Entonces, ahí en ese aspecto, pues, rompes mucho de ese temor primero de qué primera frase le pongo, ¿no? A lo mejor Hmm. de repente te sale una pregunta, oye, ¿realmente te gusta escribir? Y ya con Hmm. eso rompes toda la dinámica, ¿no? Hmm. Sí, a esto de crear un avatar y hacer que crezca le dedicas varios capítulos del libro. He visto Sí, que dedica bastante material. sí, la verdad que lo del avatar ha sido una de las estrategias más efectivas que he visto. En el sentido de la diversidad. Yo he tenido alumnos desde 12 años hasta personas ya bastante mayores y el avatar es una de las estrategias que primero, es decir, que cogen más rápidamente. Ajá. Le es mucho más fácil porque siempre se imaginan a esa persona cercana con la que no tienen miedo de escribir, o perdón, con la que no tienen miedo de hablar, y entonces comienzan a escribir, ¿no? Y por eso le dedico tanta importancia, Hmm. porque mucha gente dice, bueno, me imagino a alguien y no, dedícale tiempo, o sea, imagínatelo, créalo directamente, ¿no? Si está casado, si no, si tiene hijos, si no tiene hijos, si es ama de casa, si es profesional, lo que sea, pero imagínatelo tal cual. Y suele tener bastante buen resultado, al menos eso es la experiencia que yo he tenido con ella. Claro, es una manera de ganar confianza, ¿no? De establecer ese vínculo y ganar Ajá. confianza como escritor. Totalmente, porque mira, ahora mismo nosotros estamos hablando por teléfono, no nos hemos visto nunca, Hmm. pero estamos hablando de una manera suelta y coloquial, ¿no? Sí, sí, sí. A la hora de escribir, el miedo está en que no sabes quién te va a leer. Entonces es cuando intentas realmente pues, cambiar tu tono de voz, tu voz, ¿no? Tu forma de expresarte, porque crees que la otra persona pues te quiere leer de otra manera, ¿no? Entonces cuando tú te imaginas a un avatar cercano, ese temor desaparece literalmente Hmm. y es mucho más fácil conectar con esa idea que tú quieres realmente transmitir, ¿no? Claro. Sí, porque es aquello que dicen de que a veces quieres agradar a tanta gente que acabas sin gustar a nadie, ¿no? Exactamente. Pero eso pasa por lo que comentábamos Hmm. antes, cuando te sales un poco de tu forma de transmitir, eh, resulta ficticio, entonces mucha gente eso lo nota. Es una de las cosas que a veces no tenemos en cuenta. Cuando leemos una persona y vemos, a lo mejor leemos todas sus obras, en otros no leemos, en otros dejamos el libro porque no nos gusta. Es sencillamente porque estamos notando que hay algo ahí que no está cuadrándonos, ¿no? Entonces, es importante, es muy importante que hables de la manera en que tú transmites. Claro. Y supongo que también el estado de ánimo a la hora de plantarte a escribir también influye, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. También hay estrategias para eso. Ajá. Generalmente yo suelo
preguntarle más a la gente cuándo te gusta escribir, ¿no? Porque a veces es que no estoy inspirada, es que no tengo ganas, es que no tengo ánimo. El ánimo se imprime, digamos, en las palabras, ¿no? Hmm. Entonces, hay estrategias también cuando no es una situación muy grave en la que puedes cambiar un poquito el estado, ¿no? Y eso sobre todo se utiliza mucho en programación neurolingüística, en la PNL. Entonces, al cambiar el estado y ponerte en el lugar de la persona que te va a leer, es más fácil estoy hablando, por ejemplo, imagínate que tengas un blog y que la dinámica sea que todas las semanas pues pones un artículo. Y ha pasado la semana y tú te encuentras en una situación que no, y tienes la obligación de escribir, ¿no? En ese aspecto resulta útil. Ajá. En un capítulo también hablas de la mente consciente, la inconsciente, la reptiliana. ¿Puedes desarrollar un poquito esto? Sí, sí, esa es una parte que a mí me encanta. Ah, pues mira. Yo le llamo el huevo consciente. Sí, porque es como imaginarte la mente como si fuera un huevo, ¿no? En Sí. forma, ¿no? Entonces tienes una base, imagínate que tienes un poco de arena en el fondo para que el huevo quede de pie. Y esa, digamos, es la parte reptiliana. Es nuestra mente más antigua, es la primigenia, ¿no? Y esa lo único que hace es o ataca o huye. Es decir, o me come o yo mato al bicho, ¿no? Es la de supervivencia, ¿no? Exactamente. Esa solamente trabaja en cuestión de acción o no acción, dependiendo del miedo. Y es la que nos traba muchas veces. Cuando algo no, incluso de forma inconsciente, le tenemos miedo. Por ejemplo, personas que tienen miedo pues a insectos, ¿no? O a palomas. Sí. Nos paraliza. La forma de defensa que tiene la mente. Para defender al cuerpo, realmente lo hace para defensa, pero en muchos casos ese bloqueo nos puede jugar una mala pasada. Después está en la parte de arriba, en el filo de arriba, hay otro fragmento muy pequeño, que es nuestra mente consciente. Esa mente consciente es la que para nosotros es como si fuera todo lo que nos rodea, todo lo que vivimos, todo lo que sabemos, todo lo que conocemos es nuestro todo, porque es la que realmente dominamos, ¿no? Pero nuestra mente consciente es pequeña, es decir, se han hecho más o menos estudios que no son muy definitivos, pero se cree que puede estar al máximo a un 16, un 13, 16% de lo que sería nuestra mente, ¿no? Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, es nuestra parte racional. ¿Qué ocurre? Que esta parte también, nuestra mente tiene como orden prioritaria defender al cuerpo y defender a la persona. Entonces, esa parte lógica lo que hace es guardar todos los secretos, todas las partes de experiencias, vivencias, recuerdos, emociones que hemos tenido durante toda nuestra vida. Y hay como una especie de puerta que traspasa de la mente consciente a la inconsciente. Entonces la consciente da paso a aquello que cree que no te puede dañar o que puedes hacerle frente. Ajá. Pero hay mucha información de cosas que vamos olvidando, a veces pues porque no le hacemos, digamos, caso en este momento porque no nos interesa, otras que no nos interesa porque fueron dolorosas o fueron muy emotivas, algunos miedos, algunas vivencias que no nos gustaron. Toda esa información desde que nacemos o incluso antes de nacer está metida en todo el cuerpo del huevo, o sea, la gran mayoría del huevo es mente inconsciente. Y ahí, sin embargo, también tenemos muchísimas habilidades que también tenemos que rescatar. Entonces, el juego entre una cosa y otra es buscar esas estrategias, Claro. como el avatar, que abra la puerta y que la mente lógica no nos limite, no nos ponga miedos a voy a escribir, uy, qué miedo, ¿y a quién se lo escribo, no? Le pones el avatar, es muy fácil, abre la puerta y entonces empiezas a sacar de ese banco de experiencias que tienes. Claro. Es como que en la zona, o sea, en la mente inconsciente hay como un circo, una fiesta ahí que depende de cómo abramos la puerta puede salir cualquier cosa, ¿no? Exactamente, por eso es por lo que estamos tan limitados y muchas veces nuestros miedos, nuestros temores, nuestras limitaciones o los no puedo vienen determinados por esas experiencias que ni a veces no somos ni siquiera conscientes que las tenemos, o sea, no las recordamos. Y todo el Y son mundo, las que nos limitan. sí, es verdad. ¿Y todo el mundo puede escribir un texto hipnótico? Hombre, con el conocimiento expreso, sí. Vamos a ver, un texto hipnótico no es más que un mensaje que
pueda ser más seductor. Es decir, tú puedes hablar muchas cosas, tú puedes decir, ayer fui a la playa y lo pasé muy bien, fantástico. Pero si tú le dices, ayer estuve un rato estupendo, me fui a la orilla del mar, estuve paseando por la arena con el agua fresquita, mojándome los pies, el aire, como estaba el sol poniéndose el aire fresquito, es el mismo mensaje, pero no lo estás percibiendo igual. Claro. Te estás metiendo ahí. Entonces, conociendo un poco esa dinámica de percepción, es muy fácil crear un mensaje que sea mucho más seductor. Claro, sí, porque también en el libro hablas de 5 leyes clave para seducir a lectores. ¿Puedes dar unas pinceladas de cuáles son? Las 5 leyes, wow. Bueno, te dejo algo Una pincelada, sí. Más cercanito. Mira, en primer lugar, tienes que pensar en tu avatar como una persona que te ha cogido ese libro para leer porque necesita información. En segundo lugar, piensa, esto es casi uno de los bestsellers del neuroescritura, los sistemas representativos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Todos tenemos esas percepciones, igual que todos hemos nacido niños y somos creativos. Entonces, a través de esas percepciones nosotros vemos, tratamos y sentimos el mundo. Cuando tú vas a escribir un mensaje, el poner un elemento de cada uno de estos perceptivos hace que puedas abrir ese texto a 5 personas diferentes. Habrá quien sea más visual y, por ejemplo, la imagen que te dije antes de estar en la playa, se está imaginando el sol poniéndose y el agua. Hay quien esté más auditivo y esté oyendo las olas romper en la orilla. Entonces, tienes mayor posibilidad de llegar a más gente con en la misma frase, el mismo mensaje. Eso sería tal vez entre el avatar. El pensar que la otra persona cuando te está leyendo es porque está sintiendo una experiencia parecida a la tuya. Una emoción, ¿no? Exacto. Y los perceptivos pueden ayudar muchísimo a que puedas llegar mejor al lector. Genial. Ahora tengo una curiosidad. ¿Dulce es nombre real o seudónimo? No, es nombre real. Estaba pensando que es un nombre que me gusta porque es que me recuerda al dulce de leche y digo, ostras, qué guay, qué nombre más chulo. Gracias. No, sí, es nombre real. En realidad es dulce nombre de María, pero lo he ido recortando y me he quedado con el primero nada más. Suele pasar. Sí. ¿Y tú ahora mismo qué proyectos tienes en marcha? ¿En qué estás trabajando? ¿En qué tienes invertido el tiempo? Mira, ahora mismo de hecho estoy ultimando. Ya tenemos una escuela internacional de nuevos escritores. Ajá. Hemos creado un libro colectivo, un libro de recopilatorio de 17 autores. Muchos de ellos, la mayoría, solamente 2 habían escrito antes, los otros no. Con lo cual, pues han roto ya un poco ese miedo a imprimir, a sacar un libro al público. Estamos trabajando en eso. También tengo un par de cursos online pensando en aquellas personas, sobre todo de Latinoamérica, porque el neuroescritura sobre todo se trabaja mucho también allí en América, para que puedan conectar con esas primeras fases de taller, de seminario. Y bueno, ahora mismo con la feria del libro que tenemos ahora a final de mes, pues estoy a tope. Sí. Entre presentaciones, talleres. Este viernes presento mi última novela, La saga de la chamana. Ajá. La segunda parte. La chamana de la piedra fue la primera novela que saqué gemela con el libro de creatividad que te hablé antes. Sí. Y hoy, este viernes, voy a presentar la segunda parte, es una trilogía. Y bueno, ahí estoy un poco pues trabajando un poco todas las vertientes. A mí es que las novelas me encantan porque, digamos, suelto toda mi imaginación ahí dentro. Y la parte de escritura me gusta muchísimo porque puedo vivir con los alumnos directamente cómo les va gustando, cómo va mejorando y cómo se encuentran ellos pues bien a la hora de escribir, ¿no? Pues danos una web donde la gente que quiera seguir tus pasos que te pueda localizar. Lo tiene muy fácil, www.dulcebermudez.com. Pues sí, lo tiene muy fácil. Sí. Y ya como broche de oro para finalizar la charla, ¿con qué mensaje te gustaría despedirte de los oyentes? Me encantaría que tuvieran en cuenta que todos estamos escribiendo continuamente. Hoy en día es que entre el WhatsApp,
Los teléfonos, los móviles y los mails, todos estamos escribiendo, entonces no hay que tenerle miedo. Me encantaría que la gente tuviera en cuenta que todas nuestras vivencias y experiencias son importantes, son dignas de desarrollar y que siempre hay lectores que necesitan pues de tener esa vivencia para saber cómo trabajar o sencillamente sentirse cómplice. Pues Dulce, ha sido un placer charlar contigo, mucho éxito en todos tus proyectos, que vemos que no paras de escribir, de dar cursos y bueno, que estás metida en un montón de líos. ¿Sí? Y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Muchísimas gracias y gracias por la invitación a estar en el programa. Gracias y un abrazo. Gracias.